Tus números no coinciden con nuestros registros, dijo Beatriz de Recursos Humanos, con una voz más fría que el aire acondicionado de la sala de juntas. Deslizó una pila de papeles sobre la pulida mesa de madera. Creemos que has estado falsificando tus resultados durante bastante tiempo. Mi nuevo gerente, Ricardo Vargas, se inclinó hacia adelante, y su ensayada compasión no llegó a reflejarse en sus ojos. Hemos realizado una auditoría exhaustiva de los informes de adquisición de clientes. Las discrepancias son significativas. Miré los papeles de finiquito, el texto negro se volvía borroso mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. 6 años. 6 años de mañanas tempranas y noches tardías, de planes cancelados y reuniones familiares perdidas, de construir algo de la nada. Firma esto y vete en silencio, continuó Beatriz, destapando un bolígrafo caro y colocándolo junto al documento. Estamos dispuestos a ofrecer 2 semanas de indemnización si cooperas. La sala de juntas quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del sistema de ventilación. El anillo de bodas de Ricardo tintineó contra su vaso de agua mientras se movía incómodo. La expresión de Beatriz permaneció inalterada, experta en el arte de desmantelar carreras. Respiré hondo y sentí que mis hombros se relajaban. Entonces sonreí. Antes de hacerlo, dije, sacando mi teléfono, déjenme mostrarles algo interesante. La confusión en sus rostros fue solo el comienzo de lo que se convertiría en mi momento profesional más dulce. Mi nombre es Sofía Montes. Tengo 34 años y, hasta esa mañana, era la gerente senior de relaciones con clientes en una prestigiosa firma de servicios financieros en Santa Fe, Ciudad de México, que no nombraré por razones obvias. Soy hija de una maestra de la SEP que lo perdió todo en una disputa laboral sin pruebas. Y aprendí desde temprano que en el mundo corporativo de México, la documentación no es solo importante, es supervivencia. Permítanme hacer una pausa por un momento antes de continuar. ¿Podrían tomarse unos segundos para decirme en los comentarios desde dónde están viendo esto? Quiero saber que mi historia les llegó, ya sea que estén en Monterrey o Mérida o en algún lugar intermedio. Y también, denle me gusta y suscríbanse para más historias como esta porque, créanme, el mundo corporativo en México está lleno de ellas. Así que ahí estaba yo, sentada frente a 2 personas que pensaban que tenían todo el poder, que creían que me desmoronaría y desaparecería. Los papeles del finiquito esperaban mi firma, mi rendición. En cambio, abrí mi aplicación de correo electrónico y giré mi teléfono hacia ellos. Hace 3 meses, noté algo extraño, expliqué, desplazándome por una carpeta cuidadosamente organizada. Los números que estaba enviando no coincidían con lo que aparecía en el sistema más tarde. Al principio, pensé que podría ser un fallo técnico. La expresión de Ricardo cambió sutilmente. Su ojo izquierdo tembló. Siendo la persona orientada al detalle que soy, había estado enviando copias ocultas de mis informes diarios de clientes a mi cuenta de correo personal durante años. Solo un hábito que desarrollé después de ver a mi madre perderlo todo en una situación similar. Beatriz se cruzó de brazos. Enviar datos de la empresa a cuentas personales viola nuestra política de seguridad de la información, sección 4.3. Que tiene una excepción para las bitácoras de trabajo personales mantenidas por los empleados para fines de revisión de desempeño. Lo consulté con el jurídico cuando empecé a hacerlo, terminé por ella. Saqué una hoja de cálculo en mi teléfono y la puse sobre la mesa. Este es un registro de cada alteración realizada a mis informes enviados en los últimos 8 meses. El patrón es fascinante. Mis estadísticas de adquisición de clientes se redujeron sistemáticamente en exactamente un 17%, mientras que las de Javier Córdoba aumentaron en cantidades similares. Javier, mi excolega que había sido ascendido por encima de mí hace 3 meses a pesar de tener la mitad de mi experiencia y tasa de éxito con los clientes. Javier, que jugaba al golf con Ricardo todos los domingos en el Club Bosque Real. Javier, cuyo tío formaba parte del consejo de administración. Tengo curiosidad, continué, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. ¿Es una coincidencia que estas alteraciones comenzaran exactamente cuando Ricardo se hizo cargo de nuestro departamento? ¿O que cada mujer en nuestra división tiene discrepancias similares? A Ricardo se le fue el color del rostro. La máscara profesional de Beatriz se deslizó por un segundo.
Estas son acusaciones serias, dijo, con una voz notablemente menos segura. Lo son, acepté, por eso he documentado todo meticulosamente, las marcas de tiempo de mis envíos originales, capturas de pantalla de los registros alterados, el patrón de los cambios, lo más interesante, las credenciales de inicio de sesión del sistema utilizadas para hacer esos cambios. Saqué otro documento. Este es un registro con marca de tiempo que muestra que las alteraciones se realizaron utilizando tus credenciales de administrador, Ricardo, siempre entre las 7:15 y las 7:40 de la tarde. Los martes y jueves, cuando le decías al equipo que te quedabas hasta tarde para el mantenimiento del sistema. El silencio en la sala era ensordecedor. Continué, también tengo correos electrónicos de 5 colegas mujeres que experimentaron problemas de rendimiento similares después de que te hiciste cargo. Ninguno de nuestros homólogos masculinos tuvo estos problemas. El rostro de Ricardo se contrajo. No puedes probar. Ya lo he hecho, interrumpí, sacando una pequeña unidad USB. Todo está aquí, incluido un análisis completo de la línea de tiempo. Envié copias a Marcela Campos del Comité de Ética y al licenciado Arturo Valdés del Jurídico hace 30 minutos. Me recliné en mi silla. No vine aquí para que me corrieran hoy. Vine aquí para verlos intentarlo. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. El licenciado Valdés, del Jurídico, apareció con rostro sombrío y agarrando una carpeta. Marcela, de Ética, trajo a su asistente, que tomaba notas frenéticamente. El director regional se unió por videollamada, su fin de semana interrumpido por lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una situación importante. Me senté durante todo el proceso, respondiendo preguntas con calma, presentando pruebas metódicamente. El peso de 6 años de trabajo duro, de dudar de mí misma cuando mis números no coincidían con mis resultados, de ver a hombres menos cualificados avanzar mientras yo me estancaba, todo se cristalizó en este momento de perfecta claridad. ¿Cómo notó por primera vez las discrepancias?, preguntó el licenciado Valdés, ajustándose las gafas. He mantenido una bitácora de trabajo personal desde que empecé aquí, expliqué. Cada cliente, cada interacción, cada resultado. Cuando mis revisiones trimestrales mostraron números por debajo de mis objetivos a pesar de lo que sabía que había logrado, comencé a investigar. ¿Y cree que esto fue una manipulación deliberada para justificar la promoción del señor Córdoba en lugar de usted?, aclaró Marcela. La evidencia sugiere que no fui solo yo, respondí. Tania en cuentas de salud, Xóchitl en servicios de jubilación, Jimena en planificación patrimonial y Rebeca en préstamos comerciales, todas experimentaron problemas de rendimiento similares bajo la dirección de Ricardo. A todas se les negó ascensos que fueron para hombres con resultados objetivamente inferiores. La voz del director regional se escuchó a través del altavoz. Señorita Montes, en nombre de la empresa, quiero disculparme por lo que parece ser una grave violación de nuestros valores. Llevaremos a cabo una investigación completa. Asentí, pero reconocía la jerga corporativa cuando la oía. Las investigaciones podían ser enterradas, los hallazgos minimizados, los problemas barridos bajo la alfombra con convenios de confidencialidad y arreglos económicos. Lo aprecio, dije con cuidado. Pero debo mencionar que también he preparado un análisis detallado del impacto financiero que estas manipulaciones tuvieron en mi compensación durante los últimos 3 trimestres. Las estructuras de bonos ligadas a las métricas de rendimiento que realmente alcancé, pero por las que no se me dio crédito, suman aproximadamente $800,000 en salarios perdidos. Hice una pausa, dejando que eso calara. Multipliquen eso por 5 mujeres afectadas y están ante un patrón de discriminación de compensación basada en el género que interesaría a varios organismos reguladores como la Conducef o la Secretaría del Trabajo. La tensión en la sala se espesó. Ricardo parecía que iba a vomitar. Beatriz estaba enviando mensajes de texto furiosamente a alguien debajo de la mesa. El licenciado Valdés se aclaró la garganta. Quizás deberíamos continuar esta discusión solo con la señora Montes y el equipo ejecutivo. Mientras les pedían a Ricardo y Beatriz que se fueran, crucé la mirada con Ricardo. El hombre que había socavado sistemáticamente mi trabajo, que había construido su éxito disminuyendo el mío, que probablemente nunca imaginó que yo contraatacaría. Él fue el primero en apartar la vista. Esa noche,
Me senté en mi balcón con una copa de vino, observando las luces de la ciudad y sintiéndome extrañamente tranquila. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de colegas que habían oído rumores. No respondía a ninguno. Este momento era mío, y quería saborear la quietud antes de la tormenta que seguiría. El lunes por la mañana llegó con una energía diferente. La seguridad me recibió en el vestíbulo, pero en lugar de escoltarme fuera, me llevaron al piso ejecutivo, un lugar que había visitado exactamente 2 veces en 6 años. La directora general, Isabel del Río, estaba esperando en su oficina. A diferencia de la mayoría de la suite ejecutiva, su espacio era minimalista y práctico, sin pretensiones de caoba ni paredes de premios vanidosos. Me señaló una silla frente a su escritorio. «Señor Montes», dijo, estudiándome con ojos agudos. «He pasado mi fin de semana revisando su evidencia. Es convincente». Me senté en silencio, esperando. «Construí esta empresa para que fuera diferente», continuó, «para valorar el rendimiento por encima de la política, para recompensar los resultados sin importar el género o el origen». Suspiró profundamente. «Claramente, he fallado en asegurar que esos valores lleguen a cada rincón de nuestra organización». «Con todo respeto», respondí, «los valores sin aplicación son solo adornos de pared». Una sonrisa parpadeó en su rostro. «Precisamente por eso quería reunirme con usted directamente. Ricardo ha sido despedido. Beatriz ha sido suspendida mientras se realiza una investigación más a fondo. La promoción de Javier Córdoba está bajo revisión». Deslizó una carpeta sobre su escritorio. «Esta es nuestra propuesta para enmendar esto. Incluye el pago retroactivo de los bonos que ganó, un ascenso a directora de estrategia de clientes y un puesto en nuestro recién formado comité de revisión de compensaciones». Abrí la carpeta y escaneé los documentos. Los números eran significativos, mucho más allá de lo que había esperado. «¿Por qué no simplemente ofrecerme un acuerdo para que me vaya en silencio?», pregunté. «Sería más barato». La expresión de Isabel se endureció. «Porque eso es lo que haría Ricardo. Tapar el problema en lugar de solucionarlo». «No quiero que se vaya, señora Montes. Quiero que tenga el poder para ayudarme a encontrar cada instancia de este comportamiento en nuestra empresa y eliminarlo». Consideré sus palabras cuidadosamente. «¿Y las otras mujeres afectadas?». «Se están preparando ajustes de compensación similares, y quiero que me ayude a desarrollar un sistema de informes transparente que evite que esto vuelva a suceder». No era el resultado que esperaba cuando entré en esa sala de juntas 3 días antes. Había estado preparada para el despido, para batallas legales, para la agotadora lucha que seguiría. No me había preparado para la victoria, al menos no una tan completa. Pero al mirar la oferta que tenía ante mí, me di cuenta de que este no era el final de la historia. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. «Tengo algunas ideas sobre ese sistema de informes», dije, sacando mi cuaderno, «y sobre cómo identificar otros casos potenciales en toda la empresa». Isabel sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos. Esperaba que lo hiciera. Las semanas siguientes fueron intensas. Me mudé de oficina, formé un equipo y comencé el arduo trabajo de auditar los registros de rendimiento en toda la empresa. Encontramos 7 casos más similares al mío. Todas mujeres, todas con métricas de rendimiento ajustadas, a todas se les negaron ascensos o compensaciones que habían ganado. Javier Córdoba renunció antes de que se completara su revisión. Se rumoreaba que ya había aceptado un puesto en un competidor. Me pregunté si se había llevado sus prácticas manipuladoras con él o si el haber sido expuesto le había enseñado algo. Descubrí que no me importaba mucho de ninguna manera. El sistema que construimos era elegante en su simplicidad. Las métricas de rendimiento ahora se registrarían en una base de datos tipo blockchain que rastreaba cada cambio, quién lo hizo y cuándo. Los empleados recibirían notificaciones automáticas de cualquier ajuste a sus registros. Las auditorías trimestrales buscarían patrones de alteración dirigidos a grupos específicos. Una tarde, mientras revisaba el plan de implementación, Tania de Cuentas de Salud pasó por mi nueva oficina. «Nunca pensé que alguien nos creería», dijo en voz baja. «Casi me rendí y me fui el año pasado cuando mis números seguían siendo bajos a pesar de todo lo que estaba haciendo.
Conozco el sentimiento, respondí. Durante meses, pensé que me estaba volviendo loca, cuestionando mi propio trabajo, mi propia memoria. ¿Cómo encontraste el coraje para contraatacar?, preguntó. Pensé en mi madre, que había perdido una carrera docente de 20 años porque no pudo probar que su director había alterado sus evaluaciones después de que ella denunciara su comportamiento inapropiado hacia el personal femenino. Documentación, dije simplemente, y la certeza absoluta de que no dejaría que otra persona se llevara el crédito por mi trabajo o me hiciera dudar de mí misma. Tania asintió. Bueno, gracias. Has cambiado las cosas para todas nosotras. Después de que se fue, me quedé mirando la pantalla de mi computadora, los innumerables archivos de evidencia que había reunido, el nuevo sistema que estábamos construyendo. La venganza no estaba en destruir carreras, aunque Ricardo ciertamente merecía su destino. La venganza estaba en crear algo que evitaría que esto le sucediera a otros. Eso es lo que pasa con la verdadera justicia. No se trata solo de castigar a los malhechores. Se trata de arreglar los sistemas rotos que los habilitaron. 6 meses después, estaba en un podio en la conferencia anual de liderazgo de nuestra empresa, presentando el nuevo sistema de seguimiento del rendimiento a gerentes de todo el país. Mientras explicaba cómo garantizaría la responsabilidad y la equidad, vi a Isabel en la parte de atrás de la sala, asintiendo con aprobación. Cuando terminé, se unió a mí en el escenario. Lo que Sofía ha construido no es solo un sistema de informes, le dijo a la audiencia. Es un modelo de integridad, y vino de alguien que tenía todas las razones para abandonar esta empresa, pero en cambio eligió mejorarla. El aplauso fue estruendoso, pero la verdadera victoria estuvo en los datos que siguieron. Los ascensos de mujeres cualificadas aumentaron un 34% en el primer año. Las brechas de equidad salarial se redujeron en todos los departamentos. La retención de empleados mejoró drásticamente. ¿Y yo? Descubrí que el éxito es verdaderamente la mejor venganza. No solo el éxito profesional, sino la profunda satisfacción de saber que mi batalla había creado un cambio duradero. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera guardado esos registros, si no hubiera notado el patrón, si simplemente hubiera firmado esos papeles de finiquito y me hubiera ido ese día. Nunca esperé que mi historia se convirtiera en un caso de estudio en la formación de ética corporativa. Nunca imaginé estar frente a ejecutivos en conferencias de la industria explicando cómo el sesgo sistemático puede esconderse en las métricas de rendimiento. Ciertamente, nunca pensé que aparecería en revistas de negocios como una especie de heroína denunciante corporativa. Pero la vida tiene una forma de dar giros inesperados cuando te mantienes firme. Han pasado 16 meses desde ese día en la sala de juntas. Y quiero compartir lo que sucedió después, porque la venganza no fue solo ese único momento de exposición. Fue todo lo que siguió. Aproximadamente 2 meses después de implementar nuestro nuevo sistema de informes transparente, recibí un correo electrónico que me detuvo el corazón. Era de alguien llamada Daniela Mercer de una firma competidora. El asunto: Ricardo Vargas está siendo entrevistado aquí. Vi su presentación en la cumbre de servicios financieros el mes pasado, escribió. Nuestra empresa está considerando a Ricardo Vargas para un puesto senior. Tiene referencias impresionantes, pero algo no me cuadró en su entrevista. Lo busqué en Google y no encontré nada preocupante, pero luego un colega mencionó rumores sobre su salida de su firma. Me arriesgo al contactarla, pero necesito saber, ¿debería preocuparme? Miré mi pantalla durante mucho tiempo. Ricardo había sido despedido discretamente con un convenio de terminación que incluía cláusulas de no difamación. La empresa había decidido no tomar más medidas en su contra, centrándose en cambio en arreglar nuestros sistemas internos. Yo estaba sujeta a las mismas disposiciones de confidencialidad que todos los demás. ¿Cómo sería la justicia en este momento? La venganza sería fácil. Podría reenviar toda mi evidencia a Daniela y ver cómo se desmoronan las oportunidades profesionales de Ricardo. Se sentiría bien saber que no podría simplemente deslizarse a otro puesto donde podría repetir su comportamiento. En cambio, llamé a nuestro departamento jurídico. Necesito orientación, le dije al licenciado Valdés. Me ha contactado alguien de una firma competidora sobre Ricardo. ¿Cuáles son mis obligaciones aquí? El licenciado Valdés guardó silencio por un momento.
Legalmente, la cláusula de no difamación limita lo que puedes decir. Pero hay una cuestión moral que va más allá de las obligaciones legales, dijo con cuidado. Si sabemos que alguien tiene un patrón de comportamiento dañino y no decimos nada, ¿somos cómplices de daños futuros? Esa conversación llevó a una reunión de emergencia con Isabel y el equipo ejecutivo. Después de 3 horas de debate sobre la exposición legal frente a la responsabilidad ética, redactamos una respuesta cuidadosamente formulada que Isabel entregaría personalmente por teléfono, no por escrito. Nunca supe exactamente lo que le dijo al director general de Daniela, pero sí recibí otro correo electrónico de Daniela 2 semanas después, gracias. Hemos tomado otra dirección con ese puesto. El manejo de esta situación por parte de su empresa fue tanto ético como profesional. Esa noche, me senté en mi balcón de nuevo, pensando en los círculos de responsabilidad, en cómo los sistemas protegen a personas como Ricardo hasta que alguien los interrumpe, en cómo la venganza no siempre se trata de destrucción. A veces, se trata de prevención. El siguiente desafío vino de una dirección inesperada, mis colegas. Aunque muchos me apoyaron, otros se resintieron de los cambios. El nuevo sistema de transparencia significaba que el rendimiento de todos era visible. No más ocultar resultados mediocres detrás de la política de oficina o las conexiones personales. No más llevarse el crédito por el trabajo de otros. Mateo, de la mesa de operaciones, me acorraló en la cafetería una mañana. Tu pequeña cruzada por la justicia ha convertido este lugar en un estado de vigilancia, dijo, con la voz baja pero intensa. Algunos de nosotros estábamos muy bien antes de que decidieras jugar a ser la vigilante corporativa. Me di mi respuesta con cuidado. La transparencia no es vigilancia, Mateo. ¿Es responsabilidad? Fácil para ti decirlo cuando eres la que diseñó el sistema, replicó. Se dice que solo estás congraciándote con Isabel para acelerar tu propia carrera. Sentí que el calor subía a mi rostro, pero mantuve mi expresión neutral. El sistema trata a todos por igual. Si estás haciendo bien tu trabajo, no tienes nada de qué preocuparte. Se inclinó más cerca. Te has ganado enemigos, Sofía, más de los que crees. Mientras se alejaba, me di cuenta de que la venganza tiene consecuencias más allá de su objetivo previsto. Al exponer a Ricardo y cambiar nuestros sistemas, interrumpí una estructura de poder que beneficiaba a más personas que solo a él, personas que ahora me observaban de cerca, esperando que fallara. Y fallé, espectacularmente. 3 meses después, estábamos presentando una propuesta para asegurar la cuenta del Grupo Salazar, un cliente potencial que valía millones en ingresos anuales. Había trabajado noches y fines de semana preparando nuestra presentación, analizando las necesidades de su cartera, personalizando nuestras ofertas de servicios. Esta era mi primera gran presentación desde mi ascenso, y todos estaban observando. La mañana de la presentación, me desperté y descubrí que mis diapositivas cuidadosamente preparadas habían sido alteradas durante la noche. Los puntos de datos clave estaban equivocados, las proyecciones financieras estaban mal calculadas y las referencias específicas del cliente habían sido reemplazadas por un lenguaje genérico. Alguien había accedido a mi presentación fuera del horario laboral y la había saboteado. Mi primer instinto fue el pánico. El equipo del Grupo Salazar estaría en nuestra oficina en 2 horas. No había tiempo para reconstruir todo desde cero. Entonces recordé que nuestro nuevo sistema rastreaba todo, incluidas las revisiones de documentos. Llamé a nuestro equipo de seguridad de TI, Tecnologías de la Información, quienes confirmaron mis sospechas. Se había accedido a mi presentación a las 11:42 de la noche. Usando las credenciales de Mateo. Cada cambio estaba registrado en el sistema, cada eliminación, cada alteración, cada reemplazo. Cuando Mateo entró en la oficina a las 8:30, me encontró esperando con el licenciado Valdés del Jurídico y Rita de Seguridad de TI. Interesante trabajo nocturno el que hiciste anoche, dije con calma. El color se le fue del rostro mientras Rita describía la evidencia. El licenciado Valdés explicó la gravedad de la violación, no solo la política de la empresa, sino también posibles delitos sobre sabotaje corporativo e interferencia en las relaciones comerciales. Tienes 30 minutos para limpiar tu escritorio, le dijo el licenciado Valdés. La seguridad te escoltará fuera. Mientras Mateo se levantaba para irse, su sorpresa se transformó en algo más feo. Esto no ha terminado,
Sofía. La gente como tú no dura en esta industria. Crees que has ganado, pero solo te has pintado una diana en la espalda. Después de que se fue, tuve exactamente 90 minutos para salvar mi presentación. Con la ayuda de mi equipo, restauramos los datos correctos de las copias de seguridad y reconstruimos lo que no pudimos recuperar. La presentación siguió adelante, no perfectamente, pero lo suficientemente bien como para que el equipo del Grupo Salazar firmara con nosotros la semana siguiente. Esa noche, Isabel me llamó a su oficina. «Has agitado un avispero», dijo sin preámbulos. Mateo no actuaba solo. Tiene amigos en puestos ejecutivos en 3 firmas competidoras. Han estado contactando a nuestros clientes, difundiendo rumores sobre inestabilidad en nuestro liderazgo. Se me encogió el estómago. Nunca quise crear problemas para la empresa. Tú no creaste los problemas, Sofía. Los expusiste. Isabel golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Pero ahora tenemos que decidir cómo responder. Lo que siguió fueron los 6 meses más desafiantes de mi carrera. La venganza que había buscado contra un hombre había evolucionado hacia algo mucho más grande, una reestructuración fundamental de las dinámicas de poder que habían estado en su lugar durante décadas. Varios clientes se fueron, citando preocupaciones sobre los recientes cambios en la gestión. 2 miembros del Consejo de Administración que habían sido cercanos a Ricardo renunciaron en protesta por lo que llamaron medidas de transparencia excesivas. El precio de nuestras acciones cayó temporalmente mientras los analistas de mercado cuestionaban nuestra estabilidad interna. Comencé a dudar de mí misma. ¿Había ido demasiado lejos mi búsqueda de justicia? ¿Mi deseo de venganza contra Ricardo había dañado inadvertidamente los medios de vida de cientos de empleados inocentes? Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Jimena de Planificación Patrimonial llamó a mi puerta. Había sido una de las mujeres cuyas métricas de rendimiento habían sido alteradas bajo la dirección de Ricardo. He oído que te están criticando por la pérdida de clientes, dijo. Asentí, demasiado cansada para fingir que todo estaba bien. Quería que vieras esto. Me entregó una carpeta. Dentro había un informe que mostraba que, si bien habíamos perdido 7 clientes en el éxodo corporativo, su división había ganado 12 nuevos en el mismo periodo. Y no es solo planificación patrimonial. Las cuentas de salud de Tania han subido un 22%. La división de servicios de jubilación de Social consiguió el fondo de pensiones del futuro la semana pasada. Levanté la vista, confundida. ¿Por qué el crecimiento repentino? Jimena sonrió. Se está corriendo la voz sobre nuestro nuevo enfoque. Los clientes, especialmente las clientas con carteras significativas, están trasladando sus negocios a nosotros específicamente por nuestro compromiso con la transparencia y la ética. ¿La cuenta del Grupo Salazar? El factor decisivo fue tu presentación sobre nuestros nuevos sistemas de informes. Se sentó frente a mí. La vieja guardia está contraatacando porque tienen miedo. Deberían tenerlo. Has cambiado las reglas del juego, Sofía, y algunas de nosotras estamos ganando gracias a ello. Esa conversación cambió algo en mí. Dejé de verme como alguien que había trastornado la empresa y comencé a reconocer que estaba ayudando a reconstruirla más fuerte, más justa, más sostenible. Los resultados del siguiente trimestre demostraron que Jimena tenía razón. Si bien habíamos perdido algunos clientes corporativos tradicionales, habíamos ganado nuevos negocios significativos en áreas donde antes nos costaba competir. Nuestra diversidad de clientes mejoró drásticamente. La retención de empleados entre mujeres y personal de minorías alcanzó niveles récord. Y entonces llegó el día que había estado anticipando y temiendo a la vez. 9 meses después de su despido, Ricardo Vargas presentó una demanda por despido injustificado contra la empresa y contra mí personalmente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Su reclamo legal alegaba que yo había fabricado pruebas para orquestar su despido y que me había involucrado en una campaña vengativa para destruir su reputación profesional. Reclamaba 65 millones de pesos en daños. Cuando leí la demanda, sucedió algo inesperado. En lugar de miedo o ira, sentí una extraña sensación de calma. Este era el último intento desesperado de Ricardo por reescribir la historia, por posicionarse como la víctima en lugar del perpetrador. Nuestro equipo legal estaba confiado.
Su demanda no tiene fundamento, me aseguró el licenciado Valdés. Nuestra documentación es impecable. Los registros del sistema no se pueden alterar retroactivamente. Múltiples testigos han corroborado su versión. Pero las demandas son agotadoras, incluso cuando tienes la razón. Durante los siguientes 3 meses, me senté en declaraciones donde los abogados de Ricardo cuestionaron mis motivos, mis métodos, mi estado mental. Me pintaron como una empleada ambiciosa que había fabricado pruebas para avanzar en su carrera a expensas de Ricardo. Durante una sesión particularmente agotadora, el propio Ricardo estaba presente. Mientras su abogado me presionaba sobre por qué había comenzado a documentar mi trabajo tan meticulosamente, miré directamente a Ricardo. Lo aprendí de mi madre, dije. Fue maestra de escuela pública durante 20 años. Cuando denunció a su director por comportamiento inapropiado hacia el personal femenino, él alteró sus evaluaciones de rendimiento para justificar su despido. Ella no tenía pruebas de lo que había hecho, así que lo perdió todo, su trabajo, su pensión, su reputación profesional. Mantuve mis ojos en Ricardo. Ella me enseñó que cuando los sistemas están diseñados para proteger a los poderosos, la documentación se convierte en una forma de resistencia. No empecé a llevar registros porque sospechara de Ricardo específicamente. Llevaba registros porque entendía lo vulnerables que pueden ser los empleados cuando aquellos con autoridad abusan de ella. La sala de juntas quedó en silencio. Incluso el abogado de Ricardo pareció momentáneamente sin palabras. 2 semanas después, Ricardo retiró su demanda. Los términos de la retirada fueron confidenciales, pero nunca más trabajó en nuestra industria. El capítulo final de esta historia llegó 1 año después de esa confrontación en la sala de juntas. Isabel me invitó a unirme al consejo de administración como jefa de un nuevo comité de ética y responsabilidad. Mi papel sería asegurar que los cambios que habíamos implementado se convirtieran en partes permanentes de la estructura de la empresa, incrustados en su ADN, no dependientes de ningún campeón individual. En mi primera reunión del consejo, propuse algo radical: publicar nuestras métricas internas de responsabilidad externamente, compartiendo con clientes, inversores y reguladores exactamente cómo medíamos el rendimiento, cómo asegurábamos la equidad en la promoción y la compensación, cómo abordábamos las discrepancias cuando aparecían. La transparencia no debería detenerse en nuestras paredes, argumenté. Si realmente creemos en lo que hemos construido, deberíamos estar dispuestos a que el mundo lo vea. El debate fue intenso. Algunos consejeros se preocuparon por la desventaja competitiva, otros por un mayor escrutinio regulatorio, pero al final, la votación fue de 7-2 a favor de mi propuesta. 6 meses después, nuestra empresa se convirtió en la primera de la industria en publicar un informe completo de responsabilidad y ética junto con nuestros estados financieros. La respuesta fue abrumadora. Las publicaciones de la industria lo cubrieron ampliamente. Los organismos reguladores lo citaron como un modelo, y lo más importante, los clientes respondieron con mayor confianza e inversión. Otras 3 grandes firmas de nuestro sector han adoptado desde entonces medidas de transparencia similares. Se está convirtiendo en una ventaja competitiva, una prueba de que hacer lo correcto también puede ser un buen negocio. La semana pasada, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Jordana de una empresa de tecnología al otro lado del país. Encontré su informe de ética en línea mientras investigaba cómo abordar problemas similares en mi lugar de trabajo, escribió. ¿Estaría dispuesta a compartir cómo reunió pruebas y construyó su caso? Creo que lo mismo me está sucediendo a mí y a otras 3 mujeres en mi departamento. Pasé 1 hora al teléfono con ella esa noche, explicando cómo documentar discrepancias, cómo asegurar pruebas, cómo construir un caso irrefutable. Mientras hablábamos, me di cuenta de que las ondas de mi pequeño acto de resistencia se estaban extendiendo mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Eso es lo que pasa cuando te enfrentas a problemas sistémicos. Nunca sabes hasta dónde llegará el impacto. Mi venganza contra Ricardo no fue solo sobre él o incluso sobre mí. Se convirtió en cambiar el entorno que permitía a personas como él prosperar a expensas de otros. Así que, si están ahí sentados preguntándose si deberían luchar contra la injusticia en su lugar de trabajo, si deberían alzar la voz cuando ven que alguien está siendo socavado o menospreciado, si deberían arriesgar su comodidad para exponer un sistema roto, mi respuesta es sí. Documenten todo. Construyan su caso meticulosamente.
Y cuando llegue el momento, estén listos para presentar sus pruebas. Porque a veces la venganza más poderosa no es destruir a sus enemigos, es transformar el mundo que los empoderó. Si mi historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta. Compártanla con alguien que necesite escuchar que vale la pena defenderse. Dejen un comentario sobre sus propias experiencias. Leo cada uno de ellos, y sus historias me ayudan a recordar por qué esta lucha importa. Y suscríbanse para más conversaciones reales sobre cómo navegar la vida profesional con integridad y coraje, porque estas batallas no se libran en solitario, y su voz también importa en esta conversación. Gracias por escuchar mi historia. La venganza no estuvo en la confrontación. Estuvo en todo lo que vino después. Estuvo en construir algo mejor de las cenizas de lo que estaba roto.